Bienvenidos, cracks, a un nuevo episodio de 99 Media. Como siempre, con mi gran amigo David y su servidor Oscar. Pero el día de hoy no es un episodio cualquiera. Hoy tenemos algo muy especial porque por primera vez tenemos un invitado en el canal. Y no es otra voz, o sea, no es otra persona diferente a una voz autorizada del periodismo colombiano. Actualmente estamos hablando de un presentador de ESPN, el señor Paulo César Cortés, un periodista que tiene 25 años de experiencia en el medio, ha trabajado en Noticias Uno, en Fox Sports, actualmente trabaja en El Parche del Fútbol, en Alerta Bogotá y trabaja en Balón Dividido de ESPN. Es un gusto para nosotros tenerte y pues bueno, bienvenido, Paulo. Así es. No, muchachos, Yo mil quería gracias por comentar, la, perdón. señor, no, muchas gracias por la invitación, de verdad. Que abran este tipo de espacios me parece fantástico, porque el fútbol es universal y hay mucho conocimiento repartido por ahí para poderlo expresar. Así es, Pablo. La verdad, pues como lo dice Oscar, para nosotros es un placer tenerte aquí con nosotros en 99 Media. Desde que empezábamos el proyecto, esto va a sonar raro, pero la verdad que soñábamos con tenerte acá. Conocemos, como bien dice Oscar, tu trayectoria y tu gran experiencia, claro. Y teniendo en cuenta también que hace muchos años trabajaste con mi tía en Mañanas con Uno. Ella era la productora general, Angie Villalba se llama. Un saludito para ella que me imagino que nos verá. Y bueno, siempre me ha hablado muy bien de ti y bueno, es un sueño y un honor tenerte aquí con nosotros, de verdad. Vale, Así que pues nada, yo quería empezar esta charla haciéndoles una pregunta, ¿no? Porque vamos a hablar el día de hoy de la selección Colombia. Pablo, para que lo tengas presente, vamos a estar hablando hoy, va a ser una pequeña charla de la selección Colombia, tenemos una dinámica para ti también al final. Y bueno, es verdad que estos últimos días o estos últimos meses la selección Colombia ha dado mucho de qué hablar, pero no solo en la absoluta de mayores, ¿no? Hemos venido de caer frente a Brasil en una Copa América, la femenina. Hace pocos días cayó la sub-20 frente a Argentina en las semifinales pues, de la Copa del Mundo. Y las dos victorias de la fecha FIFA de eliminatorias al Mundial y los últimos dos amistosos, uno frente a Canadá y el otro frente a México, asegurando la clasificación al Mundial, ¿no? Así que con todo esto sobre la mesa, yo quería preguntarles a ustedes qué expectativas tienen hoy con la selección Colombia. ¿Creen que ya encontramos un estilo de juego que nos identifique? ¿O creen que falta aún ese sello, claro, que distinga a una selección colombiana? ¿No? Porque es verdad que cuando hablamos de otras selecciones ya tienen un sello o una distinción por su tipo de juego o su historia, ¿no? Eh, yo creo que hay mucha información que para mí está haciendo mucho daño, o sea, eh, no solo a la hora de opinar, sino también a la hora de traer cosas de afuera, en el caso de los entrenadores. Entonces hay una idea que es la de Guardiola, que muchos entrenadores la quieren implementar y para jugar como Guardiola hay que acercarse a tener los jugadores que él tiene para poder conseguir esa, o sea, para que esa idea sea lo más perfecta, comillas, posible. Entonces, en el ideario colectivo se genera que todo, o sea, que la perfección es esa y que la única forma de jugar es esa. Y muchas líneas periodísticas van por ese lado, porque evidentemente es un modelo exitoso, pues entonces, a ver, Sí. pero, pero yo creo que ahí es donde está el error, querer copiar algo que tiene como base el talento que nosotros no tenemos, o sea, nosotros estamos lejos de tener una estructura como la que tiene España. A mí nadie me habla de lo cómo juega Francia, que ha jugado dos finales de mundiales consecutivas y creo que ahí sí hay cosas para copiar como la estructura de Clairefontaine y todo esto que no es de ahora, sino de mucho antes, incluso dando jugadores como Thierry Henry, como Nicolás Anelka, que sí se puede copiar por un tema de inversión, porque el talento colombiano de alguna manera siempre lo ha tenido, pero cuando ya el fútbol agrega un montón de cosas externas como la estructura, como la ciencia, como los trabajos de los datos, usted ya tiene que meterle billete a eso. Y yo creo que ahí es donde Colombia está quedando atrás, porque los campos de entrenamiento, no voy a hablar de Francia porque es trampa. Primero que todo porque ya mucho tiempo y segundo porque le han metido mucho billete. Pero pues hoy todo el mundo habla de Marruecos, cuando ya desde el 2022 se hablaba antes del Mundial, se hablaba de Marruecos, y eso comenzó en el 2009. Entonces yo creo que esos son los ejemplos que se tienen que ver.
Y yo creo que sí hay mucho, se ignora mucho la historia al hablar del estilo de juego. Eh, una generación entera creció viendo a Brasil en los mundiales, entonces esa generación de los más grandes quiere que Colombia juegue como Brasil. Una generación entera tuvo Argentina Maradona llegando a dos finales ganando una, entonces eso los identifica. Otros crecieron viendo al Barcelona de Guardiola y quieren que Colombia juegue así y eso no va a pasar nunca. O sea, ese equipo para arrancar es único por los jugadores y por el entrenador. O sea, hay un montón de cosas que se conjuntan en el deporte que hacen que esas cosas aparezcan. Y eso es único. O sea, el Dream Team de Estados Unidos del 92 de baloncesto solo existió en ese año. De resto son muy buenos equipos con estrellas de la NBA que han recibido golpes en mundiales, incluso en los Juegos Olímpicos, pero el Dream Team original es ese. Y nada malo va a igualar. Entonces, en el fútbol tenemos que traer ese tipo de cosas por obra y gracia del Espíritu Santo a que Colombia juegue. Entonces, si vamos a la verdadera raíz del éxito, hay una entrevista que Maturana le da al maestro Santiago Segurola, que es un periodista español avesadísimo, que están los lunes en la tertulia de una de las emisoras en Onda Cero, en Radio Estadio, y que escribió durante mucho tiempo en el país de España. Es una pluma recontravesada, estuvo con José Ramón de la Morena mucho tiempo en la radio, hasta que de la Morena se retirara. Y le dio, cuando estaba en el Valladolid, una entrevista a él, a Santiago Segurola, y ahí Maturana explica que sí, de alguna manera, su el día y esa línea de Estudiantes de La Plata era su guía, pero que él conoce a un señor que se llama Ricardo de León en el Tolima. Y después, durante la pandemia, el diario hace una entrevista con Maturana, que está en varios apartes. Si ustedes buscan en YouTube, le dan Maturana as Entrevista. Ricardo de León, algo así. En 1 minuto 30, él explica, comillas, el ADN del fútbol colombiano. El ADN del fútbol Ok. colombiano está lejos de ser el toque-toque, está lejos de ser este tipo de cosas, sino era la zona, presionar, el juego adelantado, algo que a Rigo Saki, por ejemplo, le avala a Maturana en esa final intercontinental del 89. Entonces, sí, evidentemente el fútbol ha cambiado, yo no creo que haya cambiado, lo que pasa es como dice Guardiola, los entrenadores son ladrones de ideas y muchas veces esas ideas se reciclan y se mejoran por la capacidad de los jugadores porque físicamente hoy, por ejemplo, son más rápidos y tienen otros elementos externos que les permiten mejorar, por ejemplo, el pase, la toma de decisiones, pero todo eso hace parte de la tecnología que ha llegado. Entonces, para hablar de un estilo, yo creo que el estilo está lejos de ser el del brasileño que muchos quieren ser o que de la Argentina que muchos quieren ver o del Guardiola que muchos quieren ver. El origen está en esa frase de Maturana, en ese minuto y medio de hace, en esa entrevista con Santiago Segurola, que es eso que mostró Ricardo de León, que Ricardo de León saca de Rinus Michels, del Ajax de los 70 y de la Naranja Mecánica del 74, porque Michels no Ok. dirige el equipo del 78. Entonces, para ir al origen de la idea, en esta época se ignora muchísimo la historia. Claro, Y un poquito de eso también lo hace Peckerman. Lo que pasa es que Peckerman también contó con una generación que tenía otro tipo de futbolistas, con otro tipo de calidad. Entonces Colombia se podrá adaptar a eso que muchos quieren, que es la modernidad, pero siempre yendo primero que todo, invirtiendo un montón en infraestructura, y porque usted cuando invierte en infraestructura, esto sí es una obviedad, cuando usted empieza a buscar por muchos lugares del país, o sea, no le saldrá un James Rodríguez en Cúcuta, le pueden salir dos, que llegue uno, bueno, pero es que un tipo como James Rodríguez, un tipo como Falcao y un tipo como Luis Díaz son excepcionales, un tipo como Asprilla, un tipo como Rincón, un tipo como Valderrama son excepcionales, o sea, eso es talento de cada generación y son excepcionales. Entonces, si usted trabaja para conseguir más de esos talentos, o sea, eso es lo que usted tiene que hacer, dejar que el talento se escape. No porque venga a sacarlo de otro lado, sino porque simplemente se trabaja para que ese talento no se escape, le da herramientas. Y yo creo que más que buscar un estilo es trabajar en estructura, porque la capacidad del jugador colombiano está. O sea, yo creo que ahí es, Sí. y para hablar de estilo, yo creo que el problema es que queremos importar ideas, porque eso es una cosa que yo tengo clarísima hace muchos años. Nosotros, la sociedad colombiana quiere que el deportista o que el futbolista sobre todo y que la selección le arregle la vida. Entonces, como ve que hay éxitos en otro lado a través de otras cosas, pues Claro. quiere importar eso. Hay una frase de sí, total. Scaloni de Pablo Aymar y Scaloni, que un artículo, un escritor, un periodista argentino que se llama Roberto Parrotino, que escribió unos artículos fantásticos en el tiempo de Argentina, y el man se hizo un artículo de la nuestra, y la nuestra, como dicen ellos, no es más que jugar a como jugaron siempre, bien a la pelota, es que Argentina jugó bien toda la bendita vida. Entonces llegamos a la semifinal del Mundial Sub-20 y queremos que le pasen por encima a Argentina,
cuando tienen 8 jugadores que estuvieron en la semifinal del Mundial Sub-17 de 2023, cuando tienen el mismo entrenador, cuando el entrenador lleva desde el 2017 trabajando en los equipos juveniles, en el 2020 hizo parte del cuerpo, desde el 2020 hace parte de las selecciones juveniles, o sea, hay un montón de cosas y datos de la estructura que solo para terminar ese punto, Cárdenas es nombrado en mayo del 2024, o sea, mayo del 2024, 7 meses antes del suramericano. Y Placente había trabajado con la mitad de ese equipo que dirige en el suramericano 2 años atrás, con el que tenía un mundial encima. Que no solo es experiencia para los jugadores, es experiencia para el entrenador. para el Entonces, entrenador. con base en eso, queremos que venga por obra y gracia del Espíritu Santo y Colombia le gane a eso. Eso, evidentemente, ese trabajo no se ve. Claro, es el respeto a lo que estás hablando, es respetar los proyectos deportivos completos, no estar sacando técnicos porque de pronto tienen un desliz, porque realmente tienen algún tipo de fracaso, realmente ya no es el técnico que sirve. Ayer ese, por ejemplo, eso que nos estás contando fue un dato que botaste el día de ayer y que realmente es un dato muy valioso y que realmente hace entender por qué las selecciones como Argentina logran marcar ese poderío, porque es que no es obra y gracia del Espíritu Santo que sean tan fuertes realmente, sino que realmente ellos entienden que todo es un esquema, todo es un proceso. Y, por ejemplo, lo que decías, cuando yo escucho eso ayer, que tú lo dices, que hay 6 jugadores de los que le ganaron a la selección colombiana ayer, que ya jugaron un Mundial Sub-17, eso ya realmente hace una brecha supremamente importante y marca realmente por qué existe tanta superioridad, porque claro, el futbolista colombiano, súper talentoso, ¿sí? Eso es algo que ha quedado evidenciado en cualquier lugar a donde vaya un futbolista colombiano, pero realmente detrás de ese futbolista colombiano, ¿cuál es el acompañamiento que se le hace? O sea, ¿cuál realmente es el proceso? Entonces ahí es importante ver de qué manera la Federación Colombiana de Fútbol, pues realmente va a lograr sacar todas sus raíces, abarcar cada rincón que hay en este país para lo que tú dices, sacar no uno, sino 2 James, sacar no 3, sino 4 Tino Asprilla. O sea, poder multiplicar la cantidad de talento para poder tener un mejor recurso y poder hacer mejores proyectos Uy, no se te está escuchando y comenzar a ganar, básicamente, ahora. ¿vale? Algo que quieras Ahora, eso de ganar solo es una cosa pequeña. Nosotros solo ganamos una Copa América ganada en Francalita. Aquí no se le robó nada a nadie. Y esa Copa América, nadie, poca gente la valora. Y no, viejo, se ganó, punto. O sea, en las primeras Copas América participaban 4 selecciones, 4. Argentina, Chile, Uruguay y Brasil. Y yo no he visto a los argentinos diciendo, quitándose esas Copas América, porque participaban, le ganaban a 3 selecciones nomás. Y hubo la Brasil de Pelé dejó de jugar como 2 o 3 Copas Américas en el comienzo de los 60 porque había un choque entre la CBF y la Conmebol. Y Argentina o Uruguay, que ganó una de esas Copas América en la que solo participaron por ejemplo 6 equipos, no han salido a decir, venga, quitémonos esa Copa América porque no fueron 16, 10 o 12. O sea, nosotros también somos bastante particulares, por decirlo menos. O sea, lo que hay que mostrarle a esos muchachos es ese gol de Iván Ramiro, los 6 goles de Iván Ramiro Córdoba, las atajadas de Oscar Córdoba, los partidos de Yepes, todo el centro de Iván López, el gol de Bedoya contra Honduras en Manizales, eso, los goles de Falcao, los goles de Rodallega en el 2005, el gol de Quintero en el 2013 para llevar los penales contra Corea, todo eso. No solo el gol de James en Río, porque es que ahí es donde realmente estamos perdidos a la hora de decir que queremos ganar. Porque es que si la única Copa América que ganamos en Francalí decimos que no existe, pues viejo, yo insisto, los argentinos nunca han dicho que las primeras Copas América que ganaron, donde participaban 4 selecciones, no valen. de hecho, Nosotros creo somos que muy los primeros particulares. mundiales se jugaron con una cantidad menor de selecciones, si mal no estoy, ¿verdad? Pues es una evidencia que el Mundial del 2030 lo juegan 13 selecciones por el Sí, boicot de los equipos europeos que no querían venir a Sudamérica porque el viaje era largo, porque era en barco. En el 50 Alemania no juega porque pues está vetada por el tema de la guerra, igual que Japón. Argentina por una decisión política no asiste al Mundial del 54, o sea, y Uruguay ganó ese Mundial, pues ¿qué hacemos, viejo? O sea, ¿qué hacemos? O sea, es la realidad pura y dura. O sea, Brasil le ganó una final a Suecia, otra a Checoslovaquia, y pues no eran, en ese momento Suecia tenía un gran equipo, era local, Checoslovaquia era una potencia mundial en esa época, pues lo venció en esa final del 72, o sea,
¿qué hacemos? Le ganó una final a Italia, le ganó otra final a Italia, otra a Alemania, pero no siempre le gana las finales a las potencias, o sea, ¿qué Eso hacemos? es verdad. Y nosotros denigramos de lo que ganamos. Entonces, así es muy difícil, el colombiano es muy particular. Yo no veo que Perú diga que una Copa América ganó en el 75, la cuentan como un chascarrillo que el presidente de la Confederación dilató un poco el partido para que viniera el Cholo Sotil desde Barcelona, se volara para jugar ese partido y marcar el gol en Caracas. O sea, Ok, nosotros primero que todo tenemos que apreciar lo que somos y entender dónde estamos. Porque, ah, eh, es un punto insisto, la muy, gente más muy joven, importante, realmente. la gente más joven no entiende dónde está, entonces cree que ganar es muy sencillo. Y yo siempre hago esta pregunta, para los que van a ver el video háganse esta pregunta siempre cuando van a calificar el rendimiento de un deportista y de un equipo. Usted logró todo lo que es, usted logró todo lo que se proyectó, lo que proyectó en su vida, o sea, todo lo que se imaginó, usted lo es. Ahora, si usted lo consiguió absolutamente todo, lo felicito, usted es un berraco. Seguramente será una excepción, eh, que las excepciones existen, evidentemente. Pero la mayoría de las personas no consigue todo lo que planea en su vida. Entonces, mi gran pregunta es por qué pretendemos que estos chicos o que las muchachas o que la selección mayor nos den lo que nosotros no somos capaces de hacer. Cuando entendamos eso y entendamos lo que es el deporte de alto rendimiento, que es de lo que Colombia se enfrenta, ahí ya la cosa, aprenderemos a disfrutar esos momentos, aprenderemos a disfrutar lo que hizo la sub-20, aprenderemos a disfrutar lo que hicieron las muchachas en el equipo de mayores, aprendemos a disfrutar todo ese tipo de cosas, en vez de decir que, o sea, en vez de burlarnos del gracias guerrero. Sí, ¿Sí pillas? O sea, entonces todo se vuelve mucho lugar común y poco análisis. Entonces, están las frases de Luquita sobre los colombianos que fallan en los momentos exactos pues, hermano, porque no muestra que a Ortega lo echaron en el Mundial del 98 y que le pegó un cabezazo estúpido a Van der Sar, o porque la amarilla de Canilla en el 90 cuando se ve que estaba amonestado. O o sea, eso fue hace La la roja roja de de Zidane Zidane en en su el. último mundial. Claro. No, pero es que Zidane ya lo habían expulsado así en el 98 contra Arabia Saudita y se perdió dos partidos. O sea, Zidane no juega un partido de la primera ronda, creo que es contra Dinamarca y el partido contra Paraguay en octavos. El vuelve porque lo expulsan porque le pegaron una patada al rival. Entonces, esa clase de mito, evidentemente eso que muestra Luquita es verdad, Luquita o Luquitas o como le digan, pero eso pasa en muchos lugares. O sea, no es un elemento propio del colombiano. O sea, lo que pasa es que nosotros de verdad sí nos creemos a veces una raza superior y no, somos del planeta Tierra igual que todos. Entonces yo sí creo que ahí es donde tenemos que entender quiénes somos para poder conseguir mejores vainas. Por ejemplo, yo en la teoría de Luquita le pongo, amigo, mira la expulsión de Ortega, y si después se me viene a la cabeza, pero si yo me pongo juicioso, seguramente encontraré esas situaciones de muchos más Infinitas futbolistas veces. argentinos en situaciones. Pero como nosotros, ay, lo dijo un extranjero, entonces sí, ese es. No No sé. nos damos el valor Sí, realmente que nosotros tenemos. Y eso que tú nos dices, hace. No, y dime. de lo que consigue, de lo que se puede conseguir. O sea, eh, nos comparamos con lugares que son, o sea, Colombia es del tercer mundo, no está mal, deportivo, también social, económico, Colombia no es una potencia, pero usted puede conseguir excepciones y con las excepciones puede hacer cosas bonitas. O sea, se han jugado 24 mundiales juveniles desde el 77 y Colombia clasificó el primero en el 85. En su primer mundial clasifica a la segunda ronda, luego Brasil le mete 6. Luego en ese lustro, es un lustro de oro para el fútbol colombiano, porque va al Mundial del 85, el 87, va al del 89. Luego hace el tercer lugar de la Copa América de mayores. Gana la Copa Libertadores en el 89 y clasifica al Mundial del 90 en la de mayores. O sea, todo eso es un conjunto de resultados que tiene que ver con la capacidad del talento. De ahí salieron muchos jugadores de esos juveniles que fueron a la selección de mayores. Pero lo peor de todo fue que cuando se acabó ese talento, el equipo cayó en un bache. Fueron apareciendo talentos y llega el bache del 98 hasta que llegó el Mundial del 2014. Y si ustedes se dan cuenta, ya aparecieron algunos buenos jugadores que seguramente si hubieran tenido estructura hubieran podido llegar más lejos. Y las decisiones de los entrenadores que trajeron, como también haber traído a Queiroz para el equipo para el 2022, fue un error, no porque fuera mal entrenador, sino porque no era un entrenador que se acomodaba a lo que necesitaba Colombia. Pero ese tipo de decisiones también desde afuera, yo hablo mucho de afuera, es porque siento que de afuera se toman decisiones que van a encontrar, yo siempre digo, lo que pasa en la oficina se resiente lo que pasa en el campo. Entonces ahí
Hay muchas cosas. Primero, no apreciamos y no entendemos quiénes somos. Y dos, eh, muchas decisiones externas complican lo deportivo. Total, total. ¿Quieres agregar algo, David? No, yo estoy totalmente de acuerdo porque sí es verdad que nos hace falta ese sentido de pertenencia, ¿no? De, y de admirar, como bien dice, como dijo Pablo ahorita, el fútbol de élite o de alto rendimiento no es nada fácil. Yo siempre lo he dicho, yo admiro a cada uno de los jugadores profesionales que existen en el mundo porque sea con rosca, sea sin rosca, sea con talento, sea por nombre, no sea por nombre, llegar allí no es fácil porque yo he jugado muchos años fútbol, allá en Colombia jugué muchos años fútbol. Como tú bien sabes, Oscar, yo lo máximo que llegué fue a jugar la Copa Trinche. Yo jugué la primera edición de la Copa Trinche. No sé si Pablo la conozca, pero ser jugador profesional es muy, muy complicado y no se le puede quitar el mérito a un jugador por fallar un gol, por fallar un penalti, más en un momento de presión. Entonces yo admiro mucho a mi selección y los apoyo hasta la muerte porque todos fallan penaltis, todos a Cristiano Ronaldo, Messi, Falcao ha fallado penaltis, todo el mundo falla penaltis y yo creo que, como dice Pablo, en este último lustro, la selección Colombia viene muy, muy arriba, con mucho, mucho potencial. Desde el 90, bueno, desde el 90 y más atrás, pero hay chicas que juegan en el extranjero como Linda Caicedo, que ahorita fue nominada al Balón de Oro, Falcao, mejor delantero del 2012, James Rodríguez, premio Puskás, y de ahí para adelante hasta el día de hoy con Luis Díaz, con Richard Ríos que la están rompiendo. Entonces yo creo que eso es de valorar y nosotros como colombianos tenemos que aprender a valorar realmente lo que hacen ellos por nosotros y por el país, porque al final muchas veces creo que, o sea, esto no quiero meterme mucho en esos temas, pero muchas veces la tasa de homicidios y la tasa de accidentes y la tasa de robos se baja cuando juega la selección Colombia, porque literalmente unen a un país. Y entonces yo creo que eso es de admirar, de respetar y de valorar y de agradecérselos, decirles, de verdad decirles sin bromas, decirles gracias guerreros por hacerme sentir orgulloso de esta camiseta y vamos por más. Si esta vez no fue, tenemos mucho camino, mucha historia, mucho recorrido por cumplir, jugadores jóvenes y bueno, yo es lo único que quiero añadir. Con un buen proceso lo que se augura es que tarde o temprano, hasta por simple estadística, estoy completamente convencido que nosotros vamos a llegar muchísimo más alto como selección. Ya realmente vamos a pasar de ser una selección que todo el mundo reconoce, porque eso sí estoy completamente seguro, todos reconocen a Colombia como una selección de muy alto nivel, pero ya yo creo que estamos cerca. Bueno, el periodismo colombiano, nosotros como sociedad estamos, entre comillas, cansados e inclusive ya habituados al hecho del casi, de que no lo logramos. Ya incluso he percibido en muchas personas que pues ya como que no les afecta, no les causa como ninguna sorpresa el hecho de que nos vaya mal, pero ya estamos, o sea, yo sí siento realmente que por proceso, por identidad de Colombia, por lo que hemos estado logrando, eso por ejemplo que tú mencionabas, David, pues obviamente ya estamos cerca de poder llegar a la élite y comenzar a ganar los títulos. Ya yo estoy completamente convencido de que eso es algo que va a pasar. No es algo que se tiene que presionar, es algo que se tiene que trabajar, como tú lo dices, Paulo. Y pues a partir de ahí sí me surge como esa pregunta que quería hacerte. Veníamos hablando con David. De pronto, una persona que tiene tanto conocimiento y tantos años en el medio, quería que realmente nos dijeras, ¿tú qué consideras que debe hacer o qué actuar debe hacer una federación como la Federación Colombiana de Fútbol o incluso nosotros como sociedad, teniendo en cuenta que pues esto va muy ligado dentro de nuestra personalidad colombiana, el desempeño de los jugadores que también. Entonces, ¿qué crees que debe hacerse para que la selección que representa al país comience a ganar partidos importantes, comience a traer títulos realmente, comience a ganar campeonatos? ¿Tú qué crees que debe suceder tanto desde la Federación Colombiana de Fútbol como de nosotros como sociedad? Porque sé que nosotros como sociedad también influimos en el desempeño deportivo y eso también va a repercutir obviamente en el performance de los jugadores. Pues yo sí creo que el mundo del deporte ya está muy avanzado y hay una evidencia sobre hacer un gran proyecto deportivo, una sede en la que los jugadores tengan todas las garantías, en la que no se tengan que desplazar de ninguna manera, que tengan nutricionistas de alto nivel, que tengan chefs, o sea, que tengan un cuerpo médico multidisciplinario de alto vuelo, o sea, especialistas en ortopedia, en recuperación, o sea, que si el jugador se lesiona en un equipo, un tobillo y venga al país y la federación lo recupere, pero eso vale plata.
y ahí es donde yo creo que no, eso no va a pasar nunca porque el dinero, pues primero que todo, sí, si uno ve que es una federación rica, pero en comparación con otras federaciones no lo es. O sea, la Federación Colombiana no tiene 75 millones de dólares para crear el proyecto de Mohamed VI que tiene Marruecos. Partamos de ahí. Entonces hay que buscar Uruguay cuando el maestro Tavares va como observador al Mundial del Francia 98 y conoce Clairefontaine, y cuando él llega a la selección, cuando la eliminan para el Mundial de 2006, o sea, Uruguay va al 2002 por repechaje con Australia, en 2006 Uruguay pierde con Australia los penales, era Fossati el entrenador, nombran al maestro Tavares y el maestro Tavares lleva una carpeta y se la entrega a la Federación Uruguaya y muchachos, aquí hay que construir esta vaina y seguir lo que hace Francia, y es el complejo celeste. Pero dentro del tema del complejo celeste, toda una estructura, Uruguay es un país pequeño, el fútbol está de baby fútbol, o sea, tiene una estructura de divisiones menores mucho más amplia que la nuestra, porque eso es de años. Pero el maestro Tavares pone esa piedra para construir el complejo celeste, la estructura de juveniles e infantiles, y pone como ejemplo toda la historia del fútbol uruguayo. Entonces, los títulos del 50, los olímpicos del 24 del 28, luego él hace el cuarto lugar en el Mundial del 2010 de manera sorpresiva, igual clasificando por repechaje, ¿no? En el 2011 gana la Copa América, entonces el país entiende, una generación entiende que se puede ganar. Además, tiene una selección uruguaya en 2007, se habla mucho de la generación de Chile, pero en ese Uruguay del 2007 ya estaban Cavani, ya estaban Edison Suárez, estaban Edison Cavani y Luis Suárez. Está Forlán, creo que es de una selección anterior, pero también de una selección juvenil sale Forlán. Creo que es del anterior de 2005. Claro, claro, Forlán, Cavani y Suárez, los tres juegan en la delantera, era esa, eran los tres. Ush, tremenda. Entonces, de las selecciones juveniles salen también, y Tavares pone esa, pues Uruguay gana el Mundial del 2023 en Argentina en la sub-20, acá vino y estuvo en el Suramericano y lo vimos. Luciano González, que se llama el colega en Brasil, que fue el goleador de ese Sí, campeonato, que hizo el gol en la final. O sea, de Amores había sido el arquero, el mejor arquero del Mundial de 2013 con Uruguay, que juega la final ante Francia y la pierde por penales en Turquía. O sea, hay que empezar a ver cómo, porque ellos tienen una estructura y también han tenido calidad toda la vida. Entonces, listo, no vayamos a Francia, no vayamos a Marruecos, miremos el ejemplo de Uruguay. Claro, es un país más pequeño, ¿cómo se pueden adaptar a ese tipo de cosas? Yo sí creo que la sociedad futbolera a lo que yo llamo, a lo que yo llamo la, la sociedad futbolera, con la dinámica de la exageración. O sea, sale cualquier muchacho y ese muchacho ya tiene que, no, hermano, no. El fútbol es muy difícil y tú no puedes graduar a nadie ni puedes descartar a nadie. Entonces, bajémosle a la exageración y entendamos dónde somos, y después sí desde afuera se tienen que hacer trabajos para que se hagan complejos. O sea, yo no digo que tengamos las tres sedes regionales que tiene Marruecos para ir filtrando el talento en tres sedes distintas, que es apoyado por el rey, porque esa plata colombiano la tiene, y eso vale plata, y esa plata, o sea, eso no tiene rédito, sino tiene rédito en lo deportivo. O sea, el otro día estaba en un Space hace el año pasado con Barrientos, el que fue arquero de la selección sub-20, que estuvo en el Medellín, en Envigado, y él me contaba un dato en España que del cero todavía está en España, 0.001 de los chicos que empiezan en las infantiles, en los cadetes, llegan al fútbol profesional. Entonces, para que una federación invierta en eso, yo lo veo en Colombia muy solamente es un difícil. rey que quiere ser campeón del mundo de su país. No le interesa su retribución, no le interesa que le regrese el dinero. Es una persona No, que no, tiene no, la capacidad económica. pero no, porque si va a regresar, porque es que usted Ah, claro. va a tener tipos que le representen su país en todo el mundo. Marruecos, o sea, el nombre de Marruecos, lo que ha conseguido en los últimos 3 años en el fútbol, va a jugar un mundial, va a ser sede de un mundial. O sea, acabaron de inaugurar hace un mes, en la fecha pasada, FIFA inauguraron un estadio hermosísimo que nosotros tampoco vamos a tener en el corto plazo. Entonces también tienen plata y pues el fútbol vale, el fútbol es un negocio, es una industria y la mueve como todas las industrias la mueve el dinero. Y como somos un país del tercer mundo, no es que estemos condenados a no ganar, sino que tenemos que entender que lo que hacemos lo tenemos que disfrutar. Entonces, si no nos sirve, si Sí. empezamos a decir que es que somos pechos fríos, es que no nos falta centavo para el peso, viejo, es que no hemos trabajado lo suficiente desde afuera para que ese talento que existe de manera silvestre pueda llegar a marcar la diferencia. O sea, o sea, a mí no me digan que cuál fue la gran formación que tuvo James Rodríguez en Colombia, o la gran formación, no, ellos terminaron de pulirse en un lugar que hace futbolistas estrellas todos los días de su vida, que es Argentina, y tipos como Asprilla, que es
fuera de serie, o sea, seguramente usted no lo vio jugar, pero Asprilla era un fuera de serie en el mejor fútbol, era como si hoy uno de los mejores jugadores del mundo estuviera, hoy día no estuvo entre los 5 mejores jugadores de la Premier, pero era como si hoy un colombiano estuviera entre los 5 mejores jugadores de la Premier, y eso fue Asprilla. Asprilla acabó con el invicto de 50 y tantas fechas del mejor equipo del mundo en ese momento, que era el Milan. Jugó contra el Milan de Van Basten, contra el Milan de Maldini, contra el Milan de, o sea, era otra cosa, hermano. O sea, era otro nivel. O sea, la primera final que juega Asprilla en Italia es una final contra el Milan de una recopa, de la Supercopa de Italia. O sea, contra o sea, el cuenta, pues deben estar los videos, o sea, el veía calentar a Van Basten, el ídolo de él. Y él llegó ahí a ser parte de y a ser uno de los 5 mejores jugadores de la mejor liga del mundo. Entonces, esos tipos son súper dotados. Freddy Rincón en Brasil, en las hinchas de Corinthians, básicamente lo aman. Y él antes de ir a Europa jugó en un Palmeiras fantástico, fue compañero de Roberto Carlos, o sea, y de Bahir, de César Sampaio, ahí están las fotos, búsquenlas. El Palmeiras en el que creo que con Luxemburgo, si no estoy mal, ganan el Paulista del Brasileirao, era además porque el Brasileirao jugaba como 500 equipos, era terrible, era a grupos por colores, era súper, si eras competitivo en esa época era peor porque había partidos de mata-mata de una sola llave, o sea, muy denso el campeonato brasileño, más los regionales que allá, los clásicos con Corinthians, con Sao Paulo son bastante complicados. Hay que hablar de los partidos con Flamengo y con Botafogo y con Fluminense. Pero esos tipos, o sea, Colombia no ha tenido otra vez una Faustino Estrella ni un Pérez Rincón por capacidad física, por talento, gústenos o no, o sea, ni tampoco ha vuelto a tener un Julito Honor, porque cada quien tiene su época. Entonces, esos talentos son generacionales Mm. y son propios de la tierra. Ahora, si usted a ese talento propio de la tierra le da otro tipo de herramientas, yo estoy seguro que podríamos dar el paso. Pero si empezamos a decir pechos fríos y a burlarnos del gracias guerreros, yo creo que ese no es el camino. Y está cuando la sociedad futbolera, en medio de la cultura de la exageración, como yo lo llamo, para lo bueno y para lo malo, es cuando no da el paso adelante. Porque cuando se pierde, como pasó con los pelados de la sub-20, para decir que no, que es que en el momento justo, la hora H, no. Yo, más allá de la teoría de Luquita, yo escribí sobre, alguien puso, yo le puse el tweet, ¿no sería mejor decirle a la gente que este equipo tiene 2 años de trabajo y 8 jugadores que estuvieron en el Mundial pasado y que fueron dirigidos por este mismo entrenador? O sea, eso indica que este Ese dato entrenador para ya mí tiene lo una cambia experiencia. todo. O sea, o sea, este entrenador tiene una semifinal de un Mundial que no tenía el entrenador de Colombia. Y 8 jugadores tienen la experiencia, a pesar de que no haya jugado Carrizo, que estaba suspendido, 8 jugadores tienen la experiencia que ningún jugador de Colombia tiene. Es más, de ese equipo del suramericano de Ecuador, que no ganó ningún partido, que es lo más lapidario de todo, solo estaba Jordan Barrera. O sea, esa generación se perdió. Solo estaba Jordan Barrera, nadie más. O sea, de esos 20 y pico, 23, solo un jugador logró salvarse. Mm. Usted me muestra ese panorama. Yo le digo, viejo, aquí, esto no es la teoría de Luquita, y todo bien con Luquita. Es otra cosa, porque es que cuando ahí es como cuando decimos que todos los colombianos son narcotraficantes, no, hermano, no todos los colombianos son narcotraficantes. No, 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 no es así. O sea, no todas las derrotas de Colombia se explican por la expulsión o por la mala decisión. No, hay otros elementos del rival que hacen que la superioridad aparezca, más allá de la calidad propia, que es, y nosotros como sociedad, y entonces los 8 jugadores de Argentina que estuvieron en el Mundial Sub-17 no se hacen virales con el análisis del entrenador que tiene la experiencia que no tiene el entrenador colombiano, porque no se pega algo básico que es una secuencia de tarjetas rojas o amarillas o de malas decisiones, no. Entonces preferimos sacar la secuencia cuando el verdadero análisis que hay que hacer es que de dónde llegamos, a quién enfrentamos y de dónde vienen ellos. Porque eso es lo realmente profundo. No traigamos un técnico extranjero. ¿Para qué traer un técnico extranjero a las sub-20 si este man hizo lo que llevamos 22 años sin hacer? O sea, insisto, es que el dato también es lapidario. 24 mundiales juveniles. Colombia ha jugado la mitad, 12. O sea, ahí más o menos, ¿no? Y de 12, 2 veces hemos llegado a la semifinal, pero con algo extra. De los 2 últimos mundiales, en Polonia 2019 nos sacó el campeón del mundo, que fue Ucrania. Y el arquero era Andrei Lunin, que no jugó ante Colombia porque se fue a hacer suplente en un partido de mayores. Eso lo pueden revisar, googleelo. Y el mundial pasado, en Argentina, el delantero, el mejor jugador del mundial fue César Casadei, que era del Chelsea y que marcó 7 goles y dio 2 asistencias. O sea, ¿contra quién estamos jugando, hermano? O sea, no nos eliminó, con todo bien, no se eliminó Fiji. Si vamos a jugar rugby, pues nos da una muenda, loco.
Nos eliminaron equipos absolutamente potentes. Yo no sé si ya les dije, el entrenador de Ucrania cuando Colombia llegó a los cuartos del 2019, llevaba 9 años trabajando en las juveniles de Ucrania. Es que hermano, y el entrenador aquí lo Hay nombramos un desorden, año antes, acá hay desorden. entonces es muy bravo, es muy bravo. Entonces, eso no es viral, eso la gente no lo entiende porque la gente quiere el resultado, pero en el fútbol, o sea, el largo plazo es absolutamente necesario. O sea, Messi tuvo que jugar 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 5 mundiales para ganarlo y casi no lo gana porque fue por penales. O sea, es que no es soplar y hacer botellas. Y es muy difícil hacer entender en la sociedad de hoy, donde todo el mundo puede hablar de todo. Pues yo no hablo de economía porque no sé, no hablo de política porque no me interesa, pero el deporte en el que la opinión es libre genera muchas ideas que usted lo mete en la coctelera y la gente termina pensando un montón de cosas y más porque lee esto y que la inteligencia artificial dijo y que hay datos y muchos datos errados, hay un montón de cosas erradas en las redes sociales, historias falsas o pruritos errados que no aplican para todo. Entonces se crean teorías que no, o sea, todo bien, insisto, todo bien con la teoría de Luquita y hay gente que compró eso, lo compró por completo. Eso es un hecho, pero esa no es la razón de las derrotas de Colombia. Esa no es la razón, porque cada derrota tiene su análisis. O sea, cada partido es como lo baja un libro, tiene un contenido distinto. Entonces, esta eliminación de la sub-20, ¿qué le pasó a la sub-20? Ah, primero, el señor Rentería se hizo sacar una amarilla, pero ese señor llegó sin jugar un minuto profesional en 2 meses antes del suramericano. Era una apuesta del entrenador, no una realidad. O sea, ojo, antes del partido de Sudáfrica, Neisser era la gran duda de la selección. No me van a decir que llegó con 25 goles antes del suramericano. No había hecho un gol desde el suramericano de Venezuela. Ojo, desde el suramericano hasta el mundial. En ese tramo jugó 13 partidos con Millonarios y no hizo un gol. Entonces que el resultado, o sea, que un árbol no tapa el bosque, amigos. Total. Sí, es verdad. Y ahora, ojalá con lo que mencionas de Neisser, ojalá no sea otro caso de inflación y un caso de pérdida. Ojalá, no sé, porque ya hemos visto varios casos donde estamos inflando nosotros como Pero sociedad y redes sociales, perdóname, esa, estamos inflando jugadores y al final, pues, lo que venimos hablando desde el principio, ¿no? El ser un jugador profesional conlleva muchas cosas, tanto lo mental como lo físico, como lo técnico, lo táctico, qué entrenador te dirige, si te dan minutos, si no te dan minutos, si estás concentrado, si tienes problemas, si no. Entonces yo creo que eso es algo que también nos afecta mucho, ¿no? Lo que bien dice Paulo, el creernos los dueños del mundo y superiores del mundo y estrellarnos de frente contra la realidad, ¿no? Que son países potencias en el fútbol como lo es Argentina o Brasil, que respiran, literalmente respiran fútbol, nada más pensar en el Brasileirao ya se me explota la cabeza. Así que, bueno, esperemos que Neisser siga, bueno, Neisser no, que toda la selección, tanto de mayores como sub-20, sigan por el camino que van, porque a mí me parece que es un camino maravilloso, también teniendo en cuenta que la generación de hoy en día ya está ahí tendiendo de un hilo, ¿no? Porque al Ya están final grandes, ¿no? La James generación que va al Rodríguez, mundial. claro, sí, James Rodríguez, David Ospina, Daniel Muñoz tiene 30 y largos. no, va a tener 30 en el mundial. O sea, Camilo, Camilo está 33, 37, Davinson va a tener 30, Lucumí sobre los 27, Mojica más de 30, Muñoz 30, Lerma 31, Ríos tiene 26. O sea, el equipo va a tener recambio. O sea, el primer mundial de Davinson fue el 2018, junto con Mina, que fue el equipo que clasificó en Prisco a los Juegos Olímpicos en el 2016 en marzo. Pero ese equipo no puede ir a los Juegos Olímpicos porque no era fecha FIFA. Pero ese equipo estaba Juan Fernando Quintero y Roger Martínez porque yo fui a Estados Unidos a hacer ese partido y ese equipo gana 2-1 a Estados Unidos con 2 goles de Roger Martínez. Era un equipo bravísimo. Estaba Cristian Borja, el arquero de Bonilla que fue a los Juegos Olímpicos, los centrales eran Mina, perdón, eran Mina y Davinson Sánchez, jugaba Quintero de un equipo, si quieren buscar la ficha de ese repechaje, era un equipo que estuvo lejos de ser el que jugó los Juegos Olímpicos, pero ese equipo terminaron varios jugando el equipo el Mundial del 2018. Los dos centrales de ese equipo eran Mina y Davinson Sánchez y fueron los centrales de Peckerman en el 2018. Entonces,
sí hay el principal papel de los equipos juveniles, el principal papel de los equipos juveniles es llevar a jugadores al equipo de mayores. Y alguien hablaba de Argentina ahí, David, es un tema cultural, ellos tienen clubes de verdad, o sea, los niños juegan desde el baby fútbol hasta pueden llegar al equipo de primera división y reparten en un montón de categorías del ascenso que aquí no hay. Entonces, ¿por qué allá sí y acá no? Pues porque, hermano, tiene una estructura distinta, los otros tienen más plata, los otros tienen calidad, o sea, es un montón de factores que a Colombia o le falta la calidad en algún lado, le falta la plata en otro, le falta la cultura en otro. Ellos tienen muchos elementos que nosotros, si se hace el porcentaje de muchas cosas, pues nos falta aquí, nos falta acá para poder conseguir el resultado correcto a la hora indicada. Total. Sí. Así que, bueno, pues la verdad que esto ha sido un masterclass, la verdad, yo me lo he tomado como un masterclass, la verdad, hablar con una No, persona no así esperaba tanto, yo no esperaba tanto poder, de verdad. O sea, yo sí es sabía, pero increíble, ¿eh? Pablo, estuvo de verdad, o sea, no es por lambonería, como dirían, pues de verdad, ha sido una masterclass, se nos está terminando un poco el tiempo y también, pues para ti, nosotros tenemos una dinámica, Oscar, Sí, pues mira, realmente queríamos hacerte, digamos que de pronto se ha usado mucho, o se ha hecho muchas veces, pero queremos que nos des realmente con formación y todo, para ti, ¿cuál es el 11 histórico con el que tú te vas a un Mundial de Colombia? Queremos tu formación, queremos tu esquema táctico, o sea, 4-3-2, como lo quieras armar, y queremos los jugadores con los que tú te disputarías el Mundial, no importa la generación. Entonces, eres completamente libre de colocar tus mejores 11. Oscar Córdoba, Ok, ¿qué esquema eh, usas? ¿Qué esquema usas? 4-3-2-1. ¿Listo? 4-2-1. Eh, Oscar Córdoba, Chonto Herrera, Ok, estoy pensando en el lateral izquierdo. Los centrales, Iván Ramiro Córdoba y Andrés Escobar, por lejos, o sea, por lejos. Leonel y Freddy Rincón. James, el pibe, pero lo cambié 4-4-2. James, el sí, pibe, eh, Faustino Hernández Prilla y Nestroza y Radamel Falcao García. Yo pondría el lateral izquierdo. Bueno, hay uno que a mí me encantó siempre, que pues, estuvo en el equipo del 90, pero no jugó el mundial, que es Carlos Mario Hoyos, que jugó mucho tiempo en el Cali y tal, pero ese sería más de un gusto personal. Pero yo tiraría ahí estoy pensando en los mundiales. En el 90 estuvo el Chonto Herrera, en el 94 Wilson Pérez, que jugó al perfil cambiado porque era derecho. En el 98 jugó, los laterales fueron Wilmer Cabrera y Antonio Moreno. Y en el 2014 fue Pablo Armero y Camilo Pablo Zúñiga. Romero y Zúñiga, sí. Eh, Estoy pensando en el equipo del 5-0 porque el otro día hicimos ese ejercicio en el programa contra el equipo de hoy. Entonces, repito, Oscar Córdoba, Chonto Herrera, Iván Ramiro Córdoba, Andrés Escobar. Voy a meter a Pablo Armero, eh, a Leonel Álvarez, Rincón, James el pibe, Faustino y Falcao. Y lateral derecho a el Chonto. Chonto Herrera. Chonto Herrera, vale. Ok, Bueno, pues Ya Pablo, mi equipazo. jugó dos mundiales y ganó una Copa Libertadores. No, y que ahí tienen. Pablo Armero se merece su lugar ahí. De verdad, ninguno lo ha hecho como Pablito, como mi niña. Bueno, Se me llama con los que hicimos el ejercicio del 5-0 y ese era limitante un poco porque Andrés Escobar y Iván Ramiro Córdoba Indiscutibles, ¿no? era Entonces, yo es que la unos verdad no tuve el placer de ver a Andrés Escobar, así que yo en el mío hubiera puesto a Mario Alberto Yepes. Pero bueno, no, 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 también, o sea, Yepes también, porque Yepes pues, lo que hizo en el Mundial 2014, pero en cuanto a calidad y capacidad, era muy también ganar bueno, una Copa Libertadores. era otra cosa. Pablo, Andrés Sí, Escobar. digamos, eso de ahora que el central sale jugando y toca y se proyecta y que le hable el pase al lateral, que mete pases de 40 metros al otro extremo, solo hacía Andrés Escobar muerto de la risa. De hecho, hace poco Aristi subió una historia en Instagram de un gol que hace con Nacional y es una jugada de él saliendo, le marca el apoyo a Alexis García y le mete la pelota y él mete el centro jugando de lateral y el gol es un gol de Aristi. No, Andrés Escobar, más allá del suceso que esa clase de situaciones en muchas ocasiones magnifica el personaje,
Andrés Escobar sí iba a jugar al Milan después del Mundial del 94. O sea, ahí está, con eso les digo, a ese Milan, al Milan de Capello, Increíble. que si no estoy mal, en el 94 ese Milan le había ganado la Champions 4-0 en Atenas al Dream Team de Cruyff, y es el fin del Dream Team de Cruyff, pues el principio del fin, porque ahí pierde 4-0 en Atenas con el Milan de Capello. A ese equipo se pudiera jugar Andrés Escobar antes de que pasara lo que pasó en julio del 94. Un fuera de Entonces, serie. Un fuera de serie. un muy buen jugador de fútbol. Sí, señor. Paulo, la verdad, supremamente agradecidos con este momento, de verdad, con tu humildad, con tu conocimiento, con la manera de hacernos entender por medio de tu experiencia muchas cosas que nosotros como, porque bueno, no es que seamos unos pelados, pero pues igual somos de generaciones diferentes. Hay cosas que realmente toca detenerse a estudiar, a plantearnos para poder entenderlo. Entonces, supremamente agradecido con este espacio. Realmente no sabes lo que significa para nosotros, lo valoramos y con la ayuda de Dios o pues bueno, más adelante con la fortuna que podamos volver a reunirnos. Para nosotros ha sido un placer realmente muy, muy grande. No, David, Oscar, mil gracias por la invitación. Yo, cada vez que me invitan a ese tipo de cosas, intento hacerlo, siempre lo hago con el mayor de los gustos, porque eh, yo alguna vez estuve ahí del otro lado, y en esos tiempos era mucho más difícil conectarse con la gente que hoy, y pues me costaba bastante. Entonces, cuando uno buscaba un periodista en esa época, era muy denso conseguirlo, era pararse horas en un edificio a que te dijeran que no. Hoy la facilidad es otra cosa. Y pues yo intento, pues, no hacer lo que no me, o sea, no le voy a hacer a la gente lo que no me Lo gusta que que me no te hicieran a mí. gusta que te hagan. Entonces, Listo, de simplemente verdad. eso, y no, gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Un abrazo.